De nuevo por aquí. Bueno, entonces veníamos diciendo que Norris nos intenta convencer de que este hombre que había escapado del asilo, este señor James Kelly, que había escapado del asilo de Proudmoore, había llegado a través de un viaje en barco de 4.800 kilómetros de Whitechapel a Nueva York. Y allá llega, y documental adelante, nos dice Ed Norris que lo que hace apenas llega es cambiarse de nombre para perderse en la multitud. Estamos hablando de 1891. Pregunta: ¿qué sentido tiene 4.800 kilómetros de distancia haberse cambiado de nombre para perderse en la multitud, si el acento no lo puede perder? El acento inglés no lo iba a perder. Iba a ser identificado como un inglés. Pero él se cambia de nombre y se pone un nombre común en Estados Unidos, Adam no sé cuánto, no me acuerdo. Entonces eso hace que ya no lo reconozcan. Nueva York no era la megalópolis que es ahora, donde uno no sabe cuál es el nombre del vecino que vive al lado. En aquella época era mucha menos gente. Era mucho más fácil reconocer a un extranjero en ese momento. Más teniendo en cuenta que Norris, que el supuesto destripador no era un ciudadano del mundo, no era un tipo acostumbrado a viajar. Es decir, que las costumbres iban a ser distintas, los modos iban a ser distintos, todo iba a ser distinto en la vida de este señor Kelly, que se cambia de nombre para perderse en la multitud. Y que una semana después comete un asesinato brutal, horrendo, asesina a Kerry Brown, con una prostituta, también en las mismas condiciones, según el forense de los Estados Unidos. Primero la ahorca, luego la puntea y después la disecciona. Y así empieza a cometer diferentes asesinatos, utilizando el mismo modus operandi que saca el destripador, en un montón de estados norteamericanos, hasta el estado de Texas. Texas, 1891. ¿Saben cuánto hubiese durado en inglés en Texas en 1891? 15 minutos, más o menos. Más o menos. Y haber cometido un crimen en Texas cuando Texas estaba en un estado de ebullición impresionante en 1890. De hecho, ese mismo año recién adoptan su bandera. 1890, el 16 de septiembre, Texas tiene por primera vez bandera propia. Todavía había cowboys, y eran contenidos por los Rangers de Texas, que eran históricos, tipos que disparaban y muchos después preguntaban. Y ahí se comete, en Texas, un crimen horrendo. Y este hombre dice que por primera vez, dice, y ojo que él es un ciudadano norteamericano, que lo diga yo, que nací en Pompeya, bueno, vaya y pase, pero que un ciudadano norteamericano diga que por primera vez se cometió un crimen tan salvaje, implica que no sabe nada de la historia de su propio país, porque en 1835 se cometen 4 crímenes iguales, no uno, 4 durante el año. Es decir, que ya había un destripador en Texas en 1835. Si van a
a Texas y ponen mujeres asesinadas más 1891, se van a enterar que en 1835 hubo 4 de estas mujeres. Entonces, también este dato no nos sirve, es irrelevante. Este hombre o se equivoca o, lo que es peor, lo omite. Ahora, ¿cuál es la teoría que esgrime Ed Norris para explicarnos que el Destripador se fue de Inglaterra y empezó a cometer crímenes a 4.800 kilómetros de su propia casa, del lugar que conocía a la perfección, donde no podía ser atrapado, ya estaba demostrado? ¿Cuál es el argumento? Ed Norris dice que se asustó y optó por irse. El Destripador se asustó y optó por irse. No te creo. No te creo. Porque aparte no coincide con lo que hablamos en la primera parte del vídeo, que es el estudio grafológico. El estudio grafológico dice claramente que la persona que escribió las cartas es desafiante, tiene raptos de la más absoluta violencia, toma la iniciativa en el caso de ser perseguido o atrapado, es decir, no se va a detener, y posee una gran confusión. Entonces, el análisis grafológico de estas cartas no coincide con una persona que haya tenido miedo y se haya querido ir del lugar a donde estaba completamente seguro. No coincide, no cierra. Hay una parte del documental que me encantó por lo simpática. Por lo simpática. Hay un médico forense, que no tengo por qué dudar de sus conocimientos, ¿no? Pero que si está en Discovery, algún dólar debe haber recibido, seguro, para decir lo que dijo, porque a mí me daría vergüenza. Cuando ven el cuerpo de la primera víctima, asesinada en Nueva York, el cuerpo presentaba una X, hecha con el cuchillo, ¿sí? Entonces este hombre, haciendo gala de una imaginación más cercana a la de Julio Verne que a la de un forense, ¿no? Sí, claro, entiendo el motivo de la X. ¿Por qué? Porque si sumamos los 5 crímenes canónicos más la esposa que asesinó en Inglaterra, más los 4 crímenes anteriores de los canónicos, nos da 10. Y la X es el numeral romano de 10. Un absoluto imbécil. Eso es como decir más o menos que si yo pongo la punta de mi zapato haciendo contacto con el taco de mi zapato y luego le voy agregando zapatos y zapatillas hasta llegar a 1,10 m y le sumo el número pi multiplicado por 600.000, seguramente voy a tener la medida de la base de la pirámide de Miserino. Así de ridículo es. El tipo cortó en X. Punto. Punto. El tipo cortó en X. Hizo un corte en X, porque no... A ver, no evisceró, no es que sacó las vísceras de la prostituta norteamericana. La cortó. Nada más. Después de estrangularla y haberla asesinado, lo que hizo fue una X en el estómago. Pero para esta gente, para Discovery, esa es la marca distintiva de los 10 crímenes cometidos. Cuando evitaron sistemáticamente señalar lo que había dicho el doctor Thomas Bond, de que se habían cometido 4 crímenes más, después del último crimen de Mary Kelly,
evitaron decir sistemáticamente que en Texas se habían cometido pocos años antes 4 asesinatos exactamente iguales. O sea, todo eso no tenía nada que ver con la investigación. No ayudaba, no colaboraba, no nada. Porque iba en contra de la teoría del señor Ed Norris. Los crímenes fueron, si alguno lo quiere buscar, los crímenes de 1935 fueron en Galveston. Ahora pasa una cosa. Este señor, este supuesto segundo Jack el Destripador, en 1927, ya anciano, con el pelo blanco, los bigotes encanecidos, regresa al asilo. En 1927 se cansa de matar en Estados Unidos, nadie lo agarra en Estados Unidos, nadie comete crímenes a mansalva y se toma el barco de nuevo. En 1927 toca el timbre, ¿no? En el asilo, en Portmore, le abren la puerta y dice: ¿qué tal? Bueno, ustedes no me reconocen porque estoy más viejo, la vida me ha golpeado, pero vuelvo a casa, soy James Kelly, llegué para el almuerzo. Tipo, en 1927 vuelve al asilo. ¿Y qué hace cuando vuelve al asilo? Escribe una confesión diciendo que era Jack el Destripador. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estaba por morir. Cuenta todo lo que hizo en los Estados Unidos, pero no hace mención a ninguno de los crímenes, por supuesto. Cuenta de qué trabajó, cuenta en todos los estados en que estuvo, cuenta qué barco se tomó. Eso es muy curioso también, ¿no? Porque él dice que cuando escapa, en 1888, se toma un buque, menciona el nombre del buque, y este investigador norteamericano lo que hace es buscar si ese buque realmente existió y si realmente salió de un puerto inglés y recaló en un puerto de Nueva York. Y por casualidad lo encuentra. Y en el momento que lo encuentra, se pone muy feliz y dice: esto confirma mi teoría. A ver, lo único que confirma es que un barco salió de un puerto inglés y recaló en un puerto de Nueva York. ¿Qué me confirma? No me confirma nada. ¿Qué me confirma? Lo único que me confirma es que hay un barco que salió de Inglaterra y llegó a Estados Unidos. Punto. Olvídate, no pases más de ahí, flaco, porque... ¿Qué me confirma? ¿Dónde está el rigor científico de la investigación de este hombre que abrió el departamento de casos no resueltos en Nueva York? ¿Qué me confirma? Bueno, está bien. Ahora resulta que este hombre vuelve en 1927. Y este investigador norteamericano dice textuales palabras: la pregunta obvia que me hice fue, ¿qué hizo durante 40 años? La pregunta que yo me haría es, ¿para qué volvió después de 40 años? Yo me haría esa pregunta. No qué hizo durante 40 años, sino ¿para qué regresó? Si tenía 40 años en Estados Unidos, ¿para qué volvió? Vuelve al asilo y muere en el asilo de viejo, de anciano, porque no le pueden probar nada. Lo único que tienen es una confesión a medias de que estuvo en Estados Unidos, donde no pormenoriza. Lo único que dice es que estuvo trabajando en diferentes estados. No dice de qué. Obviamente tiene que haber trabajado porque de algo tiene que haber subsistido, de alguna manera. Pero no se menciona ningún crimen. Lo único que se toma este investigador en esa confesión por escrito es que este hombre dice que a partir de que salió del asilo, todo él
todo su interior, su alma, por decirlo de alguna manera, se puso en pie de guerra, warpath, en contra de toda la miseria del mundo. Entonces el investigador dice, claro, la miseria del mundo eran las prostitutas, por eso las mataba. No es así una investigación. No es así. Tal vez sea en Discovery, pero en la vida real no es así. No es así. En resumidas cuentas, no sabemos, y probablemente nunca sepamos, quién era Jack el Destripador. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con la doctora Susana García Roversi con respecto a por qué mató, la relativa importancia de alguna víctima y la definitiva y fundamental importancia de la última. Muchas características, tanto físicas como psiquiátricas. De hecho hay un trabajo interesantísimo de la doctora Susana García Roversi en Ripperologist, que creo que no tiene desperdicio. O sea, yo he colaborado en parte con eso, pero la teoría de por qué el Destripador dejó de matar y la teoría de por qué el Destripador comenzó a matar, creo que ha quedado clara con la exposición de la doctora Susana García Roversi. Lo demás, le relleno. Muy bien hecho el documental, porque justamente le sobra algo y le falta algo. Al documental le sobran dólares. Y le falta vergüenza. A mí me daría vergüenza largar un documental que se base en datos totalmente bajados del cielo, porque desgraciadamente millones de personas lo ven. De esas millones, que 100.000 se lo crean, y estamos en el horno, vamos mal. Pero bueno, de esto les quería hablar, de un hombre que abrió el departamento de casos no resueltos en Nueva York, después se retiró a ser detective privado, y acuñó una teoría muy simpática con respecto al Destripador, una especie de ciudadano del mundo que andaba por ahí matando gente y después volvió a entregarse, vaya a saber por qué, con un perfil inexistente, con datos acotados, sesgados, donde llevó el país al mapa, o sea, hizo fuerza para que el país entrara en ese mapa, y por más fuerza que hizo, se nota mucho la fuerza, se nota mucho el empeño para tratar de convencer con una teoría, como dije hace un rato, más cerca de la mentalidad de Julio Verne que de la de un criminólogo serio. Pero bueno, como dije hace unos meses, es Discovery, es Nat Geo, es Infinito, son canales a los que uno debe acudir para divertirse, pero eso es como los índices de maldad o como los criminales demoníacos. Si caemos en esas trampas televisivas estamos en el horno, pero bueno, somos profesionales, no vamos a caer en eso. No, mejor. Jack seguirá siendo un misterio, porque lo hizo tan bien, fue tan inteligente y tuvo tanta ayuda
que el final, el colofón, el misterio de esta historia estuvo planeada desde el principio. Así que no insistamos más, no hagamos numerología, no tiramos cartas del tarot, runas, ni le preguntemos al oráculo de Apolo quién era Jack, porque solamente el Destripador, las víctimas unos segundos antes de morir y Dios, si es que existe, van a saber alguna vez quién fue nuestro amigo Jack el Destripador.